Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Bueno, vamos a hacerle un pequeño homenaje a mujeres que han marcado la historia del esoterismo y el ocultismo para Occidente. Mujeres que han nacido en el 1800 y hasta el día de hoy nosotros continuamos consultando sus escritos, sus libros y que han traído una luz importante para todo el esoterismo, las ciencias herméticas, por supuesto, alquimia, cábala. Así que vamos a adentrarnos en estas mujeres alquimistas, místicas y ocultistas que han marcado con su saber y su sapiencia Occidente. Bueno, por supuesto tenemos que hablar de una mujer que tiene un peso importante en todo el conocimiento de Occidente, como es Madame Blavatsky o Elena Petrova de Blavatsky. Madame Blavatsky nació el 12 de agosto de 1831 dentro de una familia noble en Rusia. Fue una gran escritora, ocultista, teósofa y espírita. También tenemos que entender que eran épocas donde el espiritismo era muy importante y se practicaba muchísimo. Entonces, todas estas mujeres que nosotros vamos a ver tienen en realidad un modus operandi o tienen un hilo conductor que es el espiritismo, porque todas a través de su trance, su estado de trance, a través de su canalización, que podríamos llamarlo como lo conocemos hoy, pudieron hacer contacto con maestros ascendidos y a través de esos maestros traer un mensaje que hasta el día de hoy permanece con su fuerza, con su vigor y con su sapiencia intacto. Fundó la Sociedad Teosófica y dos obras principales, como Isis sin velos y Doctrina Secreta, han sido la base de todo el esoterismo y el ocultismo de Occidente. También hay otro libro muy importante, pequeño, gran libro, que se llama La voz del silencio. Un libro que ella anuncia desde la primera página, dice, dedicado a los pocos. Bueno, dedicado a los pocos porque en realidad está haciendo alusión que es solo para iniciados. Un libro que está cubierto de velos, velos que impiden muchas veces adentrarse en ese conocimiento iniciático, pero velo que también le da a aquel que tiene un real interés en avanzar, en profundizar, en encontrar la verdad de eso que está escrito, una fuerza y una continuidad que le permite al final, luego de de su constancia, de su perseverancia, de intentar una y otra vez, tratar de comprender, y logra entonces conseguir esa lucidez. Porque desde el ocultismo, desde las ciencias herméticas, nosotros buscamos la luz, pero no buscamos la luz como algo abstracto o algo religioso, si se quiere. Buscamos la luz como lucidez, ser cada día más lúcidos, tener la capacidad de poder entender cada vez más verdades más profundas. Y para poder entender verdades más profundas, tenemos nosotros que tener profundidad, poder acceder a una profundidad a través de nuestro estudio, de nuestra reflexión, de nuestra meditación, de un proceso que nos lleve a conocernos y conocer el medio que nos rodea. Bueno, Madame Blavatsky fue una mujer verdaderamente, podríamos decirlo, pionera y aventurera, porque fue una mujer que recorrió, viajó para esa época, bueno, se casa para tratar de irse de su familia y poder ser libre, que era lo que ella quería para poder recorrer el mundo y conocer. Bueno, realizó innumerables viajes por América, Europa y gran parte de Oriente. Ahí aprendió sobre la filosofía ocultista y también sobre la espiritualidad oriental. Madame Blavatsky, igual que otras mujeres que vamos a ver posteriormente, le dio a Occidente un saber que estaba hasta ese entonces, podríamos decirlo, oculto para Occidente, que fue toda la espiritualidad oriental o la filosofía oriental que era incomprensible para el estudioso de Occidente.
porque sus métodos, sus palabras, su idioma, por supuesto, era muy complejo, entonces era imposible adentrarse en ese conocimiento. Ella, a través de traducir textos y a través de la canalización de un maestro ascendido al que ella le llamaba el tibetano, traduce textos del tibetano y textos en sánscrito que hasta el día de hoy tienen un poder y una vitalidad muy importante. Por eso cuando uno lee la doctrina secreta, uno o dos, ya sea cosmogénesis o antropogénesis, donde se habla en cosmogénesis de la creación del mundo, de los diferentes mundos, y antropogénesis de la creación del ser humano, creado por los diferentes Elohim, ahí uno, bueno, tiene una visión muy amplia de algo que ya se hablaba en Oriente, pero que Occidente estaba completamente alejado de todo ese saber. La esposa, es muy interesante porque la esposa de Einstein contaba que uno de los libros de cabecera que él tenía era La doctrina secreta de Madame Blavatsky, perdón. Y que de ahí, de leer esa doctrina secreta, toma esa idea o surge esa idea o se inspira en esa idea de la relatividad. Es que se los recomiendo verdaderamente porque es un libro que contiene muchísimo saber. Bueno, también hay que decir que son libros muy complejos, porque es un poco lo que yo les decía hace un rato. Son libros que tienen velos, están muy velados. Son velos que eran necesarios para su época, porque, bueno, era como que existía un dicho que al que quiere saber poquito y al revés. Eran épocas donde había que velar ese conocimiento, en parte para protegerlo, en otra parte porque también aquellos que lo revelaban eran muy celosos de ese saber, y en parte también porque el velo hace una suerte de espantacurioso. O sea, si una persona simplemente ingresa a esos textos por simple curiosidad, no le interesa verdaderamente, pero tiene una simple curiosidad, vamos a ver qué es, vamos a ver qué dice, a ver si saco alguna cosa de ahí. Bueno, el velo lo termina espantando porque lo que va a encontrarse es un laberinto, algo tan complicado, tan complejo de entender, de unir esas partes como si fuera un puzzle. Y se empleaban varios métodos para velar las cosas. Madame Blavatsky tenía uno de los métodos utilizó varios, pero uno de los métodos que utilizaba era, hablaba realmente la verdad, te decía la verdad en lo que estaba diciendo, pero estaba solamente un pedacito de la verdad en una página y continuaba el relato en páginas posteriores. Y si no sabías unir esas piezas, verdaderamente te perdías. Hasta el día de hoy sucede así. Diferente otras escritoras que utilizaban velos que decían, falseaban la verdad y aquello que parecía muy simple, en realidad, que decía, bueno, lo acabo de entender, entendí lo que dice, bueno, en realidad estaba falseado. Pero tenía, sí, debajo de eso había pequeñas chispas de la verdad que también había que unirlas como si fueran un pequeño puzzle. Bueno, Madame Blavatsky en su doctrina secreta empieza con una frase que dice, no hay religión más elevada que la verdad. Bueno, y ahí hay todo un tema, ¿no? Porque ¿qué es verdad? ¿Qué significa verdad? Bueno, ella afirmaba que la verdad era aquello que para el estudiante le resultaba útil, útil para crecer, útil para evolucionar, que después podía, a medida que iba creciendo y evolucionando, podía encontrar otras verdades, verdades cada vez más profundas y que tiraran por piso esas que anteriormente habían sido su gran verdad. Pero ella hablaba de eso, ¿no? De que era aquello que era útil para poder evolucionar y crecer. Esa era verdaderamente su religión, la verdad, ¿no? Bien, tenemos otra también, otro personaje importantísimo desde el ocultismo, desde el esoterismo, que es Annie Besant. Annie Besant nació en Londres el 1 de octubre de 1847.
Esta mujer fue realmente increíble porque ocupó cargos que eran impensables para las mujeres en su época. Recuerden que estamos hablando del 1800, o sea, eran cargos verdaderamente este, complejos que una mujer los ocupara y sin embargo ella se abrió camino en un mundo que al final terminó aceptándola. Bueno, fue escritora, ocultista, periodista, activista, luchó por la independencia de Irlanda, por la independencia de Italia y luego la independencia de la India. Y llegó a ocupar un lugar tan importante como la presidencia del Congreso Nacional Indio. Tradujo, porque sabía perfecto el tibetano, el sánscrito, y tradujo los textos del Bhagavad Gita, que hasta ese entonces eran imposibles para Occidente, imposibles de comprender, que es un libro hinduista donde habla de, todo el esoterismo oriental, donde Arjuna vive y experimenta sus guerras, bueno, los diferentes dioses. Lo tradujo al inglés y también escribió libros como Introducción al Yoga, La Doctrina del Corazón, El Esoterismo de la Cristiandad, que está muy interesante, Estudios de la Conciencia y tantos otros. Esta mujer, como les decía, fue una mujer que tuvo el poder y la suerte, si se quiere, también de rodearse de personas que la ayudaran para que ella pudiera conquistar lugares que en ese momento eran inconquistables para una mujer y más si estamos hablando en Oriente. Bueno, el pensamiento de Anne Besant, por ejemplo, en uno de sus escritos se hace una pregunta y dice, ¿cuál es la constitución del universo? ¿No? Y ahí ella contesta, el universo es la manifestación del pensamiento divino. La idea de Dios se encarna en las formas de pensamiento que llamamos mundos, ¿no? Y luego dice, los clarividentes pueden ver destellos de color que cambia constantemente en el aura que rodea a cada persona. Cada pensamiento, cada sentimiento se traduce a sí mismo en el mundo astral y es visible a la visión astral. Fíjense qué interesante, ¿no? Porque todo eso que nosotros lo hablamos hoy, hasta el día de hoy, pleno siglo XXI, ya se hablaba en la época de Madame Blavatsky, de Annie Besant, y de las otras mujeres que vamos a ver a continuación. Y esto sigue tan vigente como hasta el día de hoy, ¿no? Porque siempre se planteaba de que no alcanzaba simplemente a poder entender las cosas, sino que uno tenía que tratar de hacer crecer esa visión interna para poder ser vidente, clarividente y poder ver ese mundo que, bueno, muchas veces está velado para el común de los mortales. Luego ella continúa diciendo, no hay cosas duraderas que se construyan en la pasión violenta. La naturaleza hace crecer sus plantas en el silencio y en la oscuridad, y solo cuando se han hecho fuertes ponen sus cabezas por encima del suelo. Miren qué interesante esto, ¿no? No hay cosas duraderas que se construyan en la pasión violenta. ¿No? Y ahí habla, ¿no? Que la naturaleza hace crecer sus plantas en el silencio, la importancia del silencio, la importancia de calmar nuestra mente. Y nuestra mente, eh, si bien parlotea todo el día, es algo muchas veces hasta incontenible, si se quiere, hay formas rápidas de poder contener ese pensamiento que es conteniendo la respiración. Si nosotros inspiramos, y contenemos la respiración por un rato, se van a dar cuenta, por un pequeño rato, tal que uno aguante, por supuesto, se va a dar cuenta cómo se empieza a despejar la mente. Si uno se acostumbra a utilizar esa respiración para cuando la mente está demasiado plagada de ese pensamiento sostenido, incesante, que al final termina siendo agotador, bueno, utilizar nuestra respiración como un modo de lograr ese silencio, es un descanso, ¿no? Porque nos dice aquí esta ocultista que la naturaleza hace crecer sus plantas en el silencio y en la oscuridad.
y que solo cuando esas plantas se han hecho fuertes, ponen su cabeza por encima del suelo. Miren qué importante, ¿no? Ese silencio para el crecimiento. Por eso siempre se habla de que hay que mantener las cosas herméticas para que puedan crecer en silencio y oscuridad. Y recién se habla, se dice o se muestra cuando aquello ya tiene la fuerza suficiente como para poder soportar las energías de este mundo. Bien. Vamos a ver otra mujer importante que a mí personalmente me gusta muchísimo sus escritos, que se llama Mabel Collins, que nació el 9 de septiembre de 1851 en las costas de Normandía. En 1888 se afilia a la Sociedad Teosófica y participa como miembro de la Logia de Londres y ahí conoce a Elena Petrova de Blavatsky, ahí conoce a Madame Blavatsky. La mayoría de las grandes ocultistas del 1800 pasan por la Sociedad Teosófica donde reciben un conocimiento que las ayuda a hacer crecer sus capacidades y dones que ya traían, porque esta señora tenía, igual que Blavatsky, igual que Annie Besant, tenían capacidades mediúnicas muy importantes. Escribe más de 46 libros. Hay libros que se destacan como El idilio del loto blanco, donde habla de un esoterismo de Egipto. Ese esoterismo cuenta en realidad es una historia, un tipo novela, donde se relata, hay mucho saber ahí entre esas páginas que bueno, se los recomiendo si lo desean leer El idilio del loto blanco. También hay otro libro pequeño que se llama Luz en el Sendero, que también es un libro dedicado a los iniciados, que también es un libro pequeño, lindo. em, no podría decirles que muy simple de leer, porque como todos estos escritos tienen sus velos, tienen sus dificultades, pero son libros que valen la pena y que todo esoterista, todo ocultista tiene que en algún momento pasar por allí. Bueno, ella, como les decía, como tantas otras mujeres, escribía en trance guiada por un adepto, un iniciado que está en otro plano, un maestro ascendido que se llamaba Hilarión. Así como Blavatsky utilizaba esa conexión que ella tenía con ese mundo sutil para hablar con el tibetano. Es que la mayoría de las mujeres, mujeres y hombres, ojo, digo, porque esto no es algo exclusivo de lo femenino, sin lugar a ninguna duda. He conocido alumnos que tienen capacidades espectaculares en cuanto a su mediunidad y en cuanto a sus capacidades, podríamos decirle, sobrenaturales. Pero como estamos hablando de las mujeres, estamos haciendo hincapié, por supuesto, en estas damas. Y esa capacidad de trance que adquieren estas mujeres es una capacidad que no es de unos pocos, no es que son algunos elegidos en la humanidad que tienen esas capacidades y los otros no. Como todas las cosas que tenemos los seres humanos, hay que desarrollarlas. Todo tiene que tener su desarrollo. Es lo mismo que cuando empezamos a leer y escribir. Imagínense si ustedes cuando empezaron a escribir y la maestra les enseñaba oso, hola, ala, uno hubiera dicho, no, esto es incomprensible, no voy a aprender nunca a escribir, no voy a aprender nunca a leer, esto no se puede, no se puede, y lo hubiéramos dejado. Hoy no sabríamos ni leer ni escribir, pasa lo mismo en andar en bicicleta, en caminar, en tantas otras cosas. Pero lo intentamos una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y hoy escribimos y leemos y ni siquiera nos cuestionamos cómo lo estamos haciendo. Bueno, con las capacidades mediúnicas o las capacidades espirituales, si quieren llamarle así, sucede exactamente lo mismo. Todo está en potencia en los seres humanos. Algunos lo tienen un poco más ahí a flor de piel, por lo que sea, ya sea por herencia, sea porque vivieron algo que hizo que eso saliera a la luz, lo necesitaron por supervivencia, pero todos tenemos esas capacidades. Algunos las desarrollan y otros no, pero eso es una de las capacidades humanas que el ser humano tiene como todas las capacidades. Como por ejemplo, si es lo de siempre, si nosotros queremos aprender a ser grandes nadadores y ir a las Olimpiadas, bueno, podemos hacerlo, pero tenemos que tener toda una preparación previa.
años de preparación, de entrenamiento, de alimentación, bueno, muchas cosas para poder llegar quizás a las Olimpiadas. Pero eso está en potencia en todos está poder desarrollar las cosas. A unos les costarán más, a otros les costarán menos, pero eso está en todos. Y esto es una de las enseñanzas importantes que yo he recopilado de todas estas mujeres que han dejado un saber realmente muchas veces inapreciable para Occidente, que es la capacidad de trance, entrar en ese estado de trance para poder comprender y acceder a un mundo que se le llama la luz astral, donde uno hace descender, que hoy también se le llama registros akáshicos, donde uno hace descender una información que aún no ha descendido, o por lo menos hace años que no ha descendido, porque como siempre se dice, no hay nada nuevo bajo el sol, pero sobre el sol sí hay, y de ahí hay que bajar, desde ese mundo más allá de la luz astral. Bien, continuemos. Como les decía, dos obras importantes de 46 obras que tiene esta señora. Y en el idilio del Loto Blanco, que es un libro, como les decía, donde es novelado, pero habla todo de un esoterismo egipcio. Ella pone varias frases que quiero compartirlas aquí con ustedes, que dice, por ejemplo, el alma del hombre es inmortal y su porvenir no tiene límites en crecimiento y esplendor. Miren qué interesante, ¿no? El alma del hombre es inmortal. Así que como seres humanos tenemos esa capacidad de poder lograr esa inmortalidad. Pero para eso es todo el trabajo interno para poder encontrar eso que no muere, que está dentro de nosotros. Y nos habla de que no tenemos límite de crecimiento y de esplendor. Interesante, ¿no? Dice, en nosotros y fuera de nosotros mora el principio donador de vida. Es imperecedero y eternamente benéfico. No se le ve ni se le oye, ni se le huele, pero lo percibe el hombre anheloso de percepción, ¿no? Todo eso que nosotros llamamos vida se encuentra fuera, pero también se encuentra dentro de nosotros y es imperecedero, no perece, y es eternamente benéfico para el ser humano. No se le ve, ni se le oye, ni se le huele, o sea, no se puede captar con los sentidos, pero sí se captan con los sentidos internos o sentidos espirituales, si queremos decirlo. Dice, cada ser humano es su propio legislador y asimismo se ilumina o se oscurece. Es el juez de su vida, el que decreta su propio galardón o castigo, ¿no? Y muchas veces decimos, es el otro que me hizo, es el otro que me dijo, es el otro, es la vida, son mis padres, son eh, mis abuelos, etcétera, etcétera. En realidad, nadie puede dictaminar nuestro destino más que nosotros mismos. La cuestión es qué estamos dispuestos a hacer con aquello que hicieron o no hicieron con nosotros, ¿no? Porque cada uno de nosotros tiene la capacidad de poder cambiar su destino, para bien o para mal. Bueno, en La Luz del Sendero, en este libro La Luz del Sendero, ella nos dice o nos advierte, no vivas ni en el pasado ni en el futuro, vive en lo eterno, en el presente, en el aquí y ahora. Aquí y ahora donde late tu corazón, donde está tu vida. El pasado, tu corazón ya latió, tú no estás ahí. En el futuro, no sabemos lo que va a pasar en el futuro. Lo único que sí tenemos certeza es que aquí y ahora estamos, tú y yo, aquí y ahora. Y luego continúa diciendo, antes de que los ojos puedan ver, deben ser incapaces de llorar. Antes de que el oído pueda oír, tiene que haber perdido la sensibilidad. Antes de que la voz pueda hablar, debe haber perdido la posibilidad de herir. Antes de que el alma pueda erguirse, es necesario que los pies se hayan lavado en la sangre del corazón. Fíjense todo ese proceso interno que uno tiene que hacer, ¿no? Que para que los ojos puedan ver verdaderamente más allá de lo visible, para que el oído pueda oír más allá de lo aparente en este mundo material, antes de que nuestra verdadera voz sea capaz, tenga la capacidad del verbo y ser una voz creadora más allá de la creación, la mera creación física que uno puede realizar. Y nos dice que antes de que el alma pueda levantarse y erguirse,
es necesario que nuestros pies sean lavados en la sangre del corazón, o sea, que nuestras acciones sean acciones que representen el amor, el no daño al otro, porque el otro no es el otro también soy yo. Bien, continuamos avanzando. Tenemos otra señora que se llama Alice Bailey, que nació el 16 de junio de 1880 en Manchester y a los 35 años ingresó también a la Sociedad Teosófica en Los Ángeles y que luego se va a retirar, se retiraría 4 años después. Siempre pasa con las sociedades que terminan teniendo sus descontentos con la forma, cómo se llevan las cosas y bueno, terminan separándose. La mayoría de las veces esas separaciones son necesarias porque la persona así es como crece. Y bueno, eso fue lo que le ocurrió un poco a Alice Bailey, que terminó separándose, igual que Mabel Collins, de la Sociedad Teosófica. Otra dama más que escribía en estado de trance y que también decía que ese maestro iniciado que le transmitía el saber se llamaba el tibetano. Esta señora fue creadora de la Gran Invocación, que de repente unos cuantos la conocen, la Gran Invocación. Escribió varios libros que les recomiendo también, como Los Siete Rayos, de donde ahí, de esos libros llamados Los Siete Rayos, es donde saca luego todo el tema de la metafísica, ¿no? La metafísica saca de ahí, de ese conocimiento de los libros de Alice Bailey llamados Los Siete Rayos. También está Astrología Esotérica, el alma humana, la magia blanca, el mundo interno, iniciación humana y solar, tratado sobre el fuego cósmico. Fíjense que mujeres que han escrito muchísimo y como les dije al inicio, todos esos textos son textos de estudios hasta el día de hoy, textos de estudio que son consultados, que son estudiados, que uno profundiza en esos textos y que siguen tan vigentes como cuando ellas los escribieron o los canalizaron, para utilizar una palabra muy conocida en nuestra época. Ellos hablaban de estado de trance, nosotros hoy no hablamos de estado de trance, o muy poca gente habla de estado de trance, en realidad se habla de canalización, pero es eso. Bien, así como tiene una frase que dice, así como el hombre siente en su corazón, así es él. Entonces, lo que nosotros tenemos internamente, así somos. Si nuestro corazón está purificado por nuestro trabajo, así seremos. Si nuestro corazón no está purificado y al contrario, busca el daño del otro, bueno, así seremos. Cada uno, como decía la dama anterior, es el juez de su propio destino. Bueno, otra señora que a mí particularmente me gusta muchísimo cómo ha escrito, que hasta el día de hoy continúo leyendo sus escritos y siempre estoy encontrando cosas, es Dion Fortune. Bueno, es un seudónimo, ¿no? Se llamaba Violet Mary First, que nació el 6 de diciembre de 1890, fue ocultista y escritora británica. Ese seudónimo significa Dios, no el destino, ¿no? Entonces ella hablaba de que en realidad uno podía conectarse con esa fuerza divina y cambiar su destino. Lo que, aparte de tantas cosas que escribió, como Cábala Mística y Autodefensa Psíquica, que está muy interesante también, me gusta sobre todo, me gusta lo que escribió sobre autodefensa psíquica y contaminación astral, que es muy interesante para todo aquel esoterista que quiere incursionar en todos estos temas de la protección. Ella decía, por ejemplo, que la esencia de un ataque psíquico ha de encontrarse en los principios o operaciones de la sugestión telepática. Si reunimos lo que sabemos de telepatía y lo que sabemos de sugestión, entendemos su modus operandi. Y esto es interesantísimo porque ella habla de que todos aquellos que querían causar algún daño a otro, lo primero que trataban de hacer era sugestionar a aquella persona que iba luego a ser atacada. Porque si ya lograban la sugestión a la persona, ahí las puertas
estaban abiertas. Y bueno, y cuenta varias cosas interesantes como la creación de un lobo mitológico que lo crea de una forma inconsciente, porque bueno, se estaba protegiendo de un ataque que estaba experimentando, que estaba viviendo, y inconscientemente ve salir de ella un lobo, producto de un lobo mitológico, si no me equivoco, se llamaba Ferni, ese lobo mitológico, y lobo del norte, y que luego tuvo que volverlo a ingresar a su cuerpo porque se le estaba yendo de las manos, esa entidad de ella, producto de su rabia, de su rencor, de lo que estaba recibiendo, el ataque que estaba recibiendo, crea eso monstruoso, que eso monstruoso sale y luego bueno, todo el trabajo que vive para tratar de incorporar lo nuevo a su cuerpo, porque era su propia creación, ¿no? Y eso quedó libre y iba obviamente a dañar. Pero lean sobre Dion Fortune, que se los recomiendo si es que lo desean, porque verdaderamente es algo muy interesante lo que esta señora escribe sobre autodefensa psíquica. Y ella decía, dice en su libro, ahora podéis preguntar, ¿por qué no puedo dar órdenes a mi mente subconsciente directamente, sin tener que recurrir a los atavios de la sugestión? Y ella dice, la respuesta a esta pregunta es muy simple. Fíjense qué interesante, vamos a ir viendo, fíjense qué interesante. Dice, ¿por qué no puedo dar órdenes a mi mente subconsciente directamente sin tener que recurrir a los atavios de la sugestión? Porque cuando habla de sugestión, Dion Fortune, no solo habla de esa sugestión que recién yo les contaba, de que, bueno, si alguien quiere atacar al otro, lo primero que tiene que hacerlo es sugestionar, porque ahí abre las compuertas, para decirlo de alguna manera, ahí queda más vulnerable, sino que ella dice que si nosotros queremos cambiar, tenemos que sugestionar a nuestra mente subconsciente. Entonces ella dice ahí, bueno, la respuesta es fácil, ¿no? ¿Por qué tenemos que sugestionarnos nosotros? Entonces nos da una respuesta, dice, la mente subconsciente o el inconsciente, podríamos decirle nosotros, pertenece a una fase de evolución mucho más primitiva que la mente consciente. Pertenece, de hecho, a una fase anterior al desarrollo del habla. Por eso les decía el inconsciente, porque el subconsciente es como el puente entre el inconsciente y la conciencia. Esto, si lo hiciéramos correctamente, tendríamos que decir el inconsciente, que esa mente inconsciente tiene una fase de evolución mucho más primitiva que lo que es la mente consciente, que es lo que es la mente moderna, la mente estructurada, la mente condicionada por el aprendizaje, por el estudio, por el autocontrol, ¿no? Pero ese mundo es un mundo más primitivo. Y entonces ella dice que pertenece a una fase anterior al desarrollo del habla, que por eso que por más que nosotros podemos hablarle y hablarle y hablarle a nuestra mente para sugestionarla, no funciona bien. No funciona porque ese mundo en realidad no entiende de palabras, no entiende de palabras. Entonces dice, a fin de, porque fue creado en una etapa anterior al desarrollo del habla. Dice, dirigirse a ella en palabras, por lo tanto, es como hablar a un hombre en un lenguaje que no entiende. A fin de tratar con él, tenemos que recurrir al lenguaje de los signos. Así ocurre con la mente subconsciente. No es de utilidad alguna decirle, haz esto o no hagas esto. Por eso el símbolo funciona tan bien, por eso la alquimia utiliza todo un montón de símbolos para poder acceder a ese mundo del inconsciente, la cábala también, todo el esoterismo, el tarot, se utilizan todos símbolos porque el símbolo es el lenguaje de la mente inconsciente o subconsciente, como dice Dion Fortune. Es a través de ese símbolo como la mente profunda nuestra entiende el mensaje. Por eso el ser humano ha construido o ha canalizado o ha traído de esa luz astral tantos símbolos que le permiten hablar con mundos que están más allá del habla, mucho más allá de el simple lenguaje humano. Son mundos donde el símbolo es el amo y señor. Bien, continuamos avanzando. Ya para finalizar, tenemos otro personaje ya de nuestra época, podríamos decirlo, que se llama Marguerite Yourcenar.
Muy interesante también Marguerite, si bien no ha escrito con la profundidad esotérica y ocultista de las damas anteriores, tiene una novela que se llama Opus Nigrum o El alquimista, publicada en 1968. Desarrolla una novela que se desarrolla en Europa, en la Edad Media y el Renacimiento, y cuenta la historia de un médico y alquimista del siglo XVI llamado Zenón, que nació de la unión de una mujer burguesa y un sacerdote. Y bueno, esta obra ella cuenta que la tenía en mente desde que tenía 18 años y que recién 40 años después puede esa obra ver la luz. Está muy interesante porque también ahí nos damos cuenta que Marguerite Yourcenar tiene un bagaje importante de conocimiento sobre todo el esoterismo y la alquimia y lo plasma ahí en su Opus Nigrum o El alquimista, que fue publicado en 1968. Así que vaya también nuestro homenaje para esta señora Marguerite Yourcenar. Y ahí en Opus Nigrum o El alquimista tiene varias frases y empieza esta obra con una parte del Oratio de Hominis de Pico de la Mirandola, uno de los alquimistas importantes de Italia, Pico de la Mirandola, donde hace un diálogo entre Dios y Adán, que bueno, que lo he subido ahí a Instagram, entero. Aquí hay una pequeña partecita donde dice, le dice Dios a Adán: no te he dado rostro ni lugar que te sea propio, a fin de que tu rostro, tu lugar y tus dones los desees, los conquistes y los poseas por ti mismo, para que tú, libremente, a la manera de un buen pintor o de un hábil escultor, acabes tu propia forma. Interesante, ¿no? No, no está nada terminado, todo está por terminar y a nosotros, a la manera de un buen pintor o de un hábil escultor, tenemos que acabar nuestra propia forma. Interesante, ¿no? Ese es en realidad el libre albedrío. Bien, después tiene frases en ese libro que dice: no hay nadie tan loco que no tenga nada de cuerdo. Otra frase dice: saborea el frío conocimiento que uno tiene de los seres cuando ya no los desea, ¿no? Cómo el deseo puede en realidad, nos dice Marguerite Yourcenar, cortarnos esa capacidad de poder ver verdaderamente al otro o a las situaciones, ¿no? Por eso se dice el amor es ciego, ¿no? No, no ve, ¿no? Ese deseo nos impide ver, pero ahí ella nos dice que saborea el frío conocimiento que uno tiene de los seres cuando ya no los desea, cuando el deseo se termina, como uno tiene esa capacidad de poder ver al otro tal cual es. Bien, continúa diciendo Marguerite, dice: un buen negociador nunca confía. Sabias palabras, ¿no? Bien, después continúa diciendo: las nociones de ascensión o descenso eran falsas. Los astros brillan igual abajo que arriba. Interesante, esto da para hablar largo y tendido. Las nociones de ascensión o descenso eran falsas. Los astros brillan igual abajo que arriba. Bien, interesante, ¿no? No todo es lo que parece. Bien, ya estamos terminando, pero no sin antes algunas que han quedado ahí en el tintero, porque sería eterno, y tantas otras que quedaron en el tintero. Pero bueno, un pequeño homenaje, ni tan pequeño porque ya llevamos un tiempo considerable, pero por ejemplo, quedó en el tintero Cleopatra o Reina de Egipto, que también hay varios escritos de una gran alquimista que creó, por ejemplo, escritos donde hay creado Crisiopeia, donde se muestra y se explica cómo se crea el oro, ¿no? Todo bajo un velo. María la Judía también, donde se habla que fue la creadora de ese baño de María, donde en realidad nos muestra también un proceso alquímico. Isabela Cortese, Taputi Belatelaquim. Esta señora Taputi Belatelaquim y Floriana Canale, Marily Char de Journel, María Sánchez de Rosa, Edith Stein, Gabriela Mistral, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas de ellas se caracterizaron por
em, todo lo que tiene que ver con la botánica, la cosmética natural, la perfumería. Fueron mujeres que podríamos decir químicas para nuestra época, que basaron su saber en producir para las mujeres modos de maquillaje, de cuidado personal, pero todo a través de un proceso alquímico que iban logrando ellas mismas a través de todo su conocimiento. Bueno, hemos llegado al fin de este pequeño gran homenaje a estas mujeres de la historia, alquimistas, místicas y ocultistas que han dejado para nosotros, hombres y mujeres, un saber impresionante a través de todos sus libros, sus escritos, que traen un saber a Occidente que hasta el día de hoy sigue totalmente latente. Bueno, muchas gracias por acompañarme. Les mando un abrazo fraterno a todos. Que pasen una excelente, excelente jornada y hasta pronto.